saludamos a toda la audiencia del Mostrador que se conecta para una nueva entrevista. En esta oportunidad estoy conectada con el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por la conexión con nosotros. Gusto poder saludarte. Bueno, la idea, tal como le decía fuera de cámara, es que pudiésemos repasar varios temas de la contingencia que están pasando. Y quiero partir rápidamente por el tema relativo a seguridad, particularmente por las declaraciones del último tiempo en relación a nuestras relaciones diplomáticas con Venezuela, después de lo que fueron los dichos del fiscal general de Venezuela, para a modo de contexto contarle a la gente que apuntó que existían o existen más bien cuerpos de inteligencia en Chile involucrados en el secuestro de el ex militar Ronald Ojeda, lo que generó una serie de repercusiones, ¿cierto? Discusiones al interior de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde hay tensiones por romper o no relaciones diplomáticas con Venezuela, y las últimas declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien estando en Alemania se refirió a este tema, afirmó que las instituciones en Venezuela están deterioradas, de que no habría ingenuidad por parte del gobierno chileno para tratar este tema, a propósito también del emplazamiento de la alcaldesa Evelyn Matei en la materia. Y quiero preguntarle su opinión al respecto, de cómo lo ven también desde el Partido Socialista, las presiones por romper o no relaciones diplomáticas, existe o no ingenuidad respecto a las expectativas, ¿no?, de colaboración que puedan existir al respecto. ¿Cómo lo ve usted? En Venezuela no hay un régimen democrático. En Venezuela claramente estamos en presencia de un régimen autoritario y de un país en donde las instituciones democráticas no funcionan. El fiscal venezolano no es un fiscal autónomo como nosotros conocemos en Chile. El fiscal venezolano no solo no es autónomo, sino que pareciera que es un operador político de la dictadura del señor Maduro. Entonces, creo que eso explica mucho los dichos del fiscal venezolano atribuyendo alguna responsabilidad a las policías chilenas en la desaparición y posterior asesinato de el teniente Ojeda. Nos parece que son del todo graves las declaraciones que hace el fiscal venezolano y pareciera que más bien lo que está haciendo él es tirar un volador de luces, una bomba de humo para desviar la atención de una investigación que pareciera que todo apunta a un móvil político en el asesinato de un opositor a la dictadura de Maduro. Ahora, pero en términos prácticos, en relación a los emplazamientos que se han dicho, que se han hecho al gobierno en particular, ¿cuál es su posición? ¿Se deberían mantener las relaciones diplomáticas con el fin de poder seguir el curso de, por ejemplo, las expulsiones, que fueron parte de las palabras del subsecretario Monsalve, de que si se rompían relaciones después no había cómo reconducir a la gente, retirar al embajador o no, también han sido otra de las peticiones que se han hecho? ¿Cómo lo ha visto en términos prácticos de cómo se debiesen mantener las relaciones con ese país? Es una situación compleja, porque por un lado tenemos una relación con un país que está en una situación de quiebre democrático y de prácticamente inexistencia de las instituciones importantes como la justicia, como la separación de poderes, en donde claramente hoy día nosotros vemos que el régimen de Maduro en la práctica es una dictadura, no obstante realizar elecciones periódicamente, pero elecciones de dudosa resultado y transparencia. Y en este sentido tenemos esto por un lado, pero por el otro efectivamente hay situaciones que tienen que ver con la conveniencia de nuestro país y una de ellas es claramente la expulsión respecto de los ciudadanos venezolanos que están en nuestro país, tanto de manera irregular como aquellos que han delinquido, que no son pocos. Nosotros hoy hemos tenido una explosión de ciudadanos venezolanos en nuestro país. Eh, Desde el llamado que hizo el expresidente Piñera, la verdad es que este país se abrió de par en par para el ingreso de ciudadanos venezolanos y en ello ingresó de todo. Ingresó gente buena, pero también ingresó gente que viene a delinquir y a delinquir también de una manera extremadamente violenta. Para nosotros esta es una situación extremadamente preocupante porque aquí claramente se abrió las puertas a Venezuela, algunos como el ex
funcionario del Ministerio del Interior, el señor Gali, que lo hicieron por negocio, para instalar una oficina para regular visa, o algunas personas que lo hicieron por fines electorales. Recordemos que el propio exministro Delgado decía que este era un nicho electoral. Entonces tenemos una situación compleja en nuestro país y nosotros creemos que tiene que ser bien analizado por Cancillería los pasos a seguir para, por una parte, no afectar el trabajo que se está realizando con las expulsiones, pero sí poniendo en atención que la relación con Venezuela es extremadamente complicada. Perfecto, entonces me voy a quedar con eso porque claro, ha sido la línea de lo que se ha señalado desde el gobierno, se mandó esta nota de protesta, se están analizando los pasos a seguir a propósito de los emplazamientos a romper relaciones diplomáticas y atender en paralelo todo el proceso de expulsiones que está en curso. Así que es un tema no simple de resolver para el Ejecutivo en estos casos. Dicho eso, diputado, ahora lo paso rápidamente en función del tiempo a preguntarle por el tema previsional. Y esto porque en la Cámara de Diputados se han presentado diferentes proyectos relativos a el tema de la reforma de pensiones. Por un lado, hace algunos días veíamos algunos proyectos que buscan, entre comillas, poner un poco de presión a la tramitación en el Senado, señalando de que se podría abrir la puerta a eventuales retiros si es que esto no se acelera. El diputado de su partido, Juan Santana, fue parte también de esta presentación de una eventual reforma constitucional para que la gente pudiese elegir si mantenerse en el sistema de FP o trasladarse al sistema que hoy día tienen las policías, las Fuerzas Armadas. Y además, ahora recientemente el diputado Rivas, vicepresidente de la Cámara, va a presentar, o presentó ya, si no me equivoco, un nuevo fondo para el retiro de los 10% de los fondos previsionales, ¿no? Lo que se fusionaría con otros proyectos que van en esa línea. ¿Cómo ha visto esta presentación de la diversidad de iniciativas que han surgido a propósito del debate previsional? Estamos en una situación muy compleja porque la reforma previsional no avanza en el Congreso. Fue aprobada en la Cámara de Diputados solo la idea de legislar y se sacó todo el cuerpo relevante de esta reforma, tanto respecto de la distribución de este 6% como el cambio del sistema de las AFP. Eh, y eso es muy complejo, porque hoy día lo que está planteando la oposición en el Senado es simplemente que esta reforma no sea, entre comillas, una reforma, sino que sea solo un alza de 6 puntos de la cotización de las personas eh, y que esto, las AFP se mantengan igual, el sistema se mantenga igual y que solo le subamos hoy día las contribuciones que hacen los trabajadores, el empleador para el fondo de pensiones. A mi juicio, si esto no avanza, vamos a estar en una situación compleja. Primero, una situación compleja social, porque hoy día tenemos un sistema de pensiones fracasado, un sistema que está entregando pensiones miserables a las personas. Pero en segundo término, si la reforma hoy día el camino va a ser simplemente que 6 puntos de la cotización vayan a las cuentas individuales, eso no es una reforma y muy personalmente yo no voy a estar disponible a aprobar una reforma de ese tipo. Si no es así, vamos a tener que estudiar quizás otros caminos, como posiblemente pudiese ser un aumento impositivo para poder subir la PGU de manera significativa a las personas. Pero claramente el debate de los retiros se abre cuando no se avanza la reforma previsional. Han sido las propias AFP y la oposición la que se han encargado con campañas millonarias de decirle a los chilenos que es su plata, que con mi plata no. Entonces, cuando le dicen a los chilenos que el dinero del sistema previsional, porque eso es en efecto, es su dinero, lo que están implícitamente diciendo es que lo pueden sacar en una política que ha sido muy compleja para el país como son los retiros. Yo creo que tenemos que hacer el intento para que la oposición, por última vez, pueda entender que necesitamos que las pensiones suban hoy día, que necesitamos que el sistema de AFP no continúe de la manera como está. Y si eso no acontece, la verdad es que no vamos a estar disponibles a aprobar una reforma que solo puede beneficiar a las AFP. ¿Pero usted cree que el tema de los retiros se va a quedar únicamente como en el ámbito de la presión o usted cree que podría eventualmente tener algunos votos para darle viabilidad a esos proyectos en el caso de que avancen en las comisiones respectivas? Se lo pregunto para saber si es que
¿Qué pasa si es que fracasa la negociación o vemos que va en picada la negociación en el Senado? ¿Qué va a pasar con estas otras alternativas? ¿Van a tener viabilidad o no, según su criterio? Claramente el debate respecto de los retiros va tomando fuerza a medida que la reforma de pensiones no avanza en la manera que se requiere hoy día para que las pensiones puedan aumentar eh, el nivel del que se está entregando hoy día. Entonces, es un debate que está muy alimentado justamente por la falta de espacio para aumentar las pensiones y que va a seguir creciendo a medida que no tengamos las capacidades de poder entender que necesitamos un sistema con un carácter solidario de reparto como acontece en todos los países del mundo. Porque si nosotros, el discurso masivo va a ser que los fondos de pensiones son de las personas, el resultado natural de eso, cuando se le dice que los 16 puntos son absolutamente las personas, lo que se le está diciendo también a las personas es que ellos pueden retirar esos fondos. Si por Ujú. eso la gente apoya la capitalización individual masivamente, la apoya porque siente que es un dinero en el que en algún minuto puede echar mano, porque ya echó mano durante la pandemia. Entonces, ha sido la propia derecha la que ha alimentado ese discurso y si no tenemos reforma y con un sistema que permita subir hoy día las pensiones, claramente el debate de los retiros va a tomar fuerza. Ahora, para cerrar este tema, ¿qué le parecen esas otras alternativas que han surgido estos días? Por ejemplo, el senador Lagos Ver planteando el 5-1, le cerraron la puerta al primer momento, pero lo planteó como una fórmula de negociación. 4-2 plantea el senador Chaguán con 2% al seguro de longevidad. ¿Se están abriendo alguna alternativa ahí de negociación a su juicio que son viables o no? Lo que pasa es que este es un debate en donde ya son si nosotros analizamos de los 16 puntos de cotización, ya el debate va si para poder subir las pensiones hoy día Mm. tenemos un punto. Imagínense lo que va el debate, ya ni siquiera respecto del sistema de AFP, como era en algún minuto. Entonces, la verdad es que hay pocas expectativas porque la oposición está de una manera obtusa defendiendo el negociado de las AFP. Y eso es lo que acontece en nuestro país, porque aquí se está defendiendo los fondos que las AFP tienen para usar como caja chica en la economía nuestra, en nuestro país, prácticamente un PIB paralelo que permite hoy día financiar a las grandes empresas que existen en Chile. Entonces, ese es el debate de fondo que hay y nos parece lamentable que no se puedan haber abierto a posiciones razonables, porque la reforma del gobierno es una reforma moderada en este sentido, ni siquiera es una reforma que cambie estructuralmente el sistema, sino que es una reforma a estas alturas moderadas en donde se han cedido, a mi juicio, ya excesivamente las posiciones y que no obstante que el gobierno haya cedido excesivamente las posiciones, aún así la derecha no quiere que esto avance. Ujú. Perfecto, bueno, noticia en desarrollo ese punto porque como sabemos está en la Comisión de Trabajo del Senado, así que vamos a ver ahí cómo evoluciona ese debate. Diputado, y ahora para ir cerrando, no puedo dejar de preguntarle también por lo que fueron los resultados de estas primarias y lo hago primero preguntándole su opinión por este proyecto que presenta la diputada Musante, independiente PPD, para evitar el turismo electoral y que quienes se presenten como candidato a alcalde y concejales tengan de manera obligatoria residencia en las comunas por donde postulan. ¿Qué le parece a usted este tipo de alternativas que abre un debate a propósito de lo que pasó y lo que está pasando además en estas elecciones municipales? Es del todo razonable que una autoridad que va a elegir que va a aspirar a dirigir un territorio, eh, viva en ese territorio. O sea, es lo mínimo que yo creo. Por lo cual me parece del todo razonable que eso acontezca. Es vergonzoso cuando hay candidatos que en una elección donde los van a elegir ni siquiera votan en esa comuna donde ellos aspiran a que los elijan. Y ojo, esto no solo debería ser respecto de las elecciones municipales, sino que esto también debería acontecer con las elecciones parlamentarias. Yo creo que lo mínimo que debería suceder es que o alguien que aspira al Parlamento tenga la capacidad de haber, en la última elección, haber votado en ese territorio. Eso yo creo, porque hoy día nosotros tenemos un requisito de residencia de 2 años, pero la verdad es que aquellos que participamos de la política sabemos que este requisito
en la práctica no funciona, no hay cómo fiscalizarlo. Entonces, Ujú. una manera de poder fiscalizarlo también sería poder atribuir la residencia justamente a que esa persona haya votado en la última elección en ese lugar. Hay candidatos que muchas veces están paseándose por 3, por 4 regiones, viendo en cuál le podría ir mejor para ver a cuál región pueden representar. Eso me parece que no debería acontecer porque si no, lo que tenemos que hacer simplemente es que si así va a ser la situación es eliminar el sistema de representación regional y tener un sistema de representación simplemente nacional, pero a mi juicio ese no es el camino. Yo soy una persona de región y creo que lo mínimo que debe acontecer es que los representantes de esas regiones tengan residencia en ese lugar. Ujú. O sea, usted iría un poquito más allá y ampliaría este debate, a que los parlamentarios también, para las elecciones parlamentarias también este criterio pudiese estar presente. Sí, es que hoy día tenemos nosotros un criterio en el caso de los diputados de residencia de 2 años, pero nosotros lo vimos con casos de parlamentarios que se cambiaban de distrito a competir. El caso del ex diputado Marcelo Díaz era diputado por Coquimbo y a la elección siguiente era parlamentario por Valparaíso. Entonces, indudablemente, nosotros vemos que esto en la práctica acontece, o Mm. candidatos a senadores donde no está el requisito de residencia, pero que claramente no tienen ningún arraigo con ese lugar. Un par de semanas antes inventan que un tío era pariente, Ujú. que algún vecino de la polola que vivía cuando chico era de ese lugar, entonces no da. Nosotros tenemos que tener criterios objetivos y a mi juicio un criterio objetivo sería justamente que las personas pudiesen haber sufragado en la última elección en ese lugar. Punto. Esa es una manera objetiva de poder ver si esa persona vive y tiene algún interés en ese territorio. Ujú. Perfecto. Ahora, ¿cómo evalúa los resultados de su partido en estas primarias? ¿Lo dejaron satisfecho? ¿Hubiese esperado más en comparación con el resto del oficialismo? ¿O es demasiado precipitado sacar conclusiones todavía solamente con este 2, y tanto, 6, perdón, 6, y tanto por ciento del padrón que fue a votar? Yo creo que es precipitado sacar cálculos electorales respecto de la elección de octubre con las elecciones primarias, Ujú. porque recordemos que hubo un acuerdo parlamentario y estas son en las comunas donde no hubo acuerdo, entonces puede haber acontecido que algún partido haya realizado un muy buen acuerdo y esté en competencia en comunas muy importantes para octubre. Si tuviésemos un sistema de elecciones de primarias obligatorias en todas las comunas, como a mi juicio deberíamos avanzar con el tiempo, claramente uno podría sacar un diagnóstico respecto de si esto es un triunfo o es una derrota. Por tanto, yo creo que es una pronta. El Partido Socialista tuvo un buen nivel de votación. Respecto de esto, es el partido con más votos durante la primaria, pero tampoco esto creo que es una situación para celebrar Mm. porque, como digo, el resultado final nosotros vamos a tener que verlo en octubre y esperamos que ahí puedan haber buenos resultados. Nosotros esperamos tener un buen resultado en comunas importantes de Chile, fundamentalmente en las regiones. El Partido Socialista ha sido un partido que su principal fuerza está hoy día en las regiones. Para algunos esto es un defecto, para mí es una virtud hoy día porque justamente estamos presentes en gran parte del territorio nacional y hay que desarrollar un trabajo a mediano plazo en la región metropolitana para poder crecer. Ujú. ¿Usted es partidario entonces de abrirse al debate de primaria obligatoria? Porque se instaló también esta idea en las conversaciones en el oficialismo a propósito del bajo porcentaje que vota en general en las primarias. De hecho, este porcentaje fue un poquito mayor que las dos últimas, pero aún así termina siendo muy bajo en comparación con el total del padrón ahora que tenemos voto obligatorio. Y yo soy partidario de las primarias obligatorias para los partidos, deberían ser simultáneas, porque si no se genera el aliciente para que aquel conglomerado que no participa de las elecciones concurra a las elecciones a votar al candidato más débil que va de un pacto. Y esa situación distorsiona finalmente el resultado final.
Por ende, nosotros deberíamos avanzar a tener primarias obligatorias para todos los conglomerados. Incluso si algún conglomerado lleva un candidato, también debería someterse a primaria. Y en el caso de las elecciones presidenciales, también soy partidario de que tengamos primarias obligatorias, incluso si algún partido, algún pacto lleva solo un candidato, y que finalmente a la elección de final, podríamos decirlo así, Ujú. solo concurran las 5 primeras mayorías, por ejemplo, por dar un número, eh, porque hoy día también se genera la situación que con la facilidad que tenemos de inscripción de partidos políticos, podemos llegar a una elección presidencial, por ejemplo, con 25 candidatos presidenciales, en donde claramente se distorsiona porque hay candidatos que terminan sacando, uy, casi esto no, disculpe, No se preocupe. terminan sacando el 0,2%. Entonces, claro, después va a un foro presidencial ese candidato y participa junto con el candidato que tú sabes que va a sacar 2, 3 millones de votos, y es el mismo tiempo para ambos. Entonces debería estar acotado simplemente con un proceso democrático anterior a los candidatos que más respaldo ciudadano tengan en la elección. Argentina tiene un sistema de ese tipo y nos Sí. parece que funciona bien. Sí, esto debería ir de la mano, y ya con esto sí que cierro, de la mano con acelerar, por ejemplo, la reforma al sistema político, pensar reformas electorales de este tipo a su juicio, porque claro, cuando hablamos de baja participación siempre el tema más estructural de fondo es la desafección, ¿no? Entre la ciudadanía y el sistema político. Hay que decir dos cosas. Uno, respecto de la desafección del sistema político y dos, respecto al funcionamiento del sistema político. Eh, la reforma del sistema político no va a mejorar de por sí la imagen de la política. Eso yo creo que es una situación real. Y la imagen de la política va a mejorar cuando la gente sienta que la política impulsa cambios reales en su vida. Es decir, mire, yo fui y voto por una persona y esa persona veo que está haciendo cambios en mi vida. Cuando la gente siente que va y vota elección tras elección y todavía nos ve a nosotros en el Congreso debatiendo respecto a la reforma de pensiones, Mm, indistintamente de los motivos que puedan haber para ello, claramente se produce una desafección. Pero no obstante eso, y es relevante el poder hacer modificaciones al sistema político. Nosotros tenemos que buscar un sistema que logre terminar con la atomización que muchas veces existe en el Congreso, con la multiplicación de partidos. Hay partidos que tú estás en una mesa conversando con ellos y tienen un parlamentario en todo Chile y tienen el mismo nivel de veto que un partido que puede tener 20 parlamentarios. Entonces, cuando tú tienes 12 partidos de 2 parlamentarios cada uno, claramente es más difícil ponerse de acuerdo. Eso es parte de una materia de discusión, pero creo que en el sistema político algo que se habla poco es respecto de el problema que se genera a los gobiernos que llegan sin mayoría parlamentaria. Porque nosotros vemos gobiernos que son respaldados mayoritariamente con un programa de gobierno y posteriormente nos encontramos con un Congreso que no tiene una correlación de fuerza a favor de ese programa de gobierno, y sucede lo que estamos viviendo hoy día, claro. que no se logra avanzar en las promesas que tiene un presidente. Ese, a mi juicio, es el principal problema que tiene el sistema político chileno. Claro, el tema de la gobernabilidad, que es lo que finalmente está de fondo para poder materializar los cambios, ¿no? Bueno, diputado Manucheri, muchísimas gracias por el tiempo con la audiencia del Mostrador. Espero que nos volvamos a encontrar pronto, que esté muy bien. Bueno, Francisca, muchas gracias y saludos a todos. Chao, chao, gracias.